aquí en su programa La Nota del Cuervo, y hoy estamos pues yo creo que muy emocionados de un programa más, una emisión más de este programa que ya se ha vuelto bastante popular en las redes. Y pero tenemos unos invitadazos, pero antes que nada quiero saber cómo está Isa. Pues muy bien, también muy emocionada y de aprender de este tema que con este invitado de lujo que tenemos el día de hoy. Y muy bien, pues también nos acompaña aquí la doctora Coco, que nos va a estar aquí ayudando con las preguntas que le vamos a hacer al invitado. Claro, ¿Cómo estás, Coco? Muy bien, ¿y ustedes? Pues también, mira, bastante acalorados, digamos, casi corriendo. Pues amigos, miren, les vamos a hablar un poquito nada más del gran currículum que tiene el doctor. Hoy nos acompaña el doctor Luis Javier López Ulloa, que tiene subespecialidad en neurocirugía, IMSS Hospital de Especialidades Siglo XXI 2010-2016, alta especialidad en padecimientos de columna vertebral, Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra, 2016-2018, maestría en ciencias médicas, así como lo escuchan, por la unidad de posgrado de la UNAM, 2017-2019, alta capacitación en diversas estancias en el extranjero, centrada en tratamiento de padecimientos neurológicos y de columna vertebral, cervical, torácica y lumbar, complejos y pocos comunes, miembro de varias asociaciones nacionales e internacionales de neurocirugía y cirugía de columna. ¿Cómo ven? Pues bienvenido, doctor. No, hombre, pues muchas gracias. Estoy muy contento de estar y formar parte de este programa. Cuervo, Isa y la doctora Coco. Entonces, espero poder ampliar todo ese conocimiento que quieran preguntarme y las dudas, más exactamente todas esas dudas que tengan. Claro que sí, y pues bueno, hoy vamos a hablar de el dolor de espalda, y más bien yo creo que es, lejos de saber que tenemos un dolor, el saber perfectamente cuándo operarnos, ¿no? Entonces, vamos a poner la primer pregunta sobre la mesa, ya entrando en caliente, adelante, ¿no? Adelante. A ver, doctor, ¿a qué especialista debemos acudir cuando tenemos una enfermedad en la columna vertebral? Mira, Cuervo, los especialistas a los cuales uno tiene que acudir, o el especialista encargado de los padecimientos de la columna vertebral, es un ortopedista, es decir, un médico que ha terminado la licenciatura en medicina y que ha hecho 4 años de ortopedia, pero que además tiene un adiestramiento en columna vertebral. Claro, sí, porque tenemos tenemos la mala costumbre de que nos vamos con el médico general, ¿no? O corremos a estas farmacias tan famosas que yo creo que hay por todo México y creemos que esa persona nos va a ayudar. Sí, así es. Entonces, uno de los médicos que te puede ayudar, en este caso, sin duda alguna el médico general es como el primer contacto que tienen los pacientes. Okay. Es decir, una vez que llega un paciente con dolor de espalda, tiene que ser valorado por su médico general y derivado a un especialista. Ese especialista o puede ser el ortopedista, o en su otro caso puede ser un neurocirujano, es decir, un licenciado en medicina con 6 años de especialidad y que además tiene una alta capacitación en padecimientos de la columna vertebral. En la actualidad, esta alta capacitación consta de 2 años formados como un adiestramiento extra después de la subespecialidad. Por eso nos dicen que los médicos nunca dejan de estudiar, ¿no? Sí, sin duda alguna. Yo creo que tenemos que estar cada día a la vanguardia. Tantas enfermedades, tantos acontecimientos en la salud que se van dando día a día, claro, pues hacen que el médico tiene que estar actualizándose día con día. Muy bien. Bueno, y vamos a poner una pregunta más. ¿Qué es un cirujano de columna vertebral? Mira, el cirujano de columna vertebral es un término muy frecuente, muy utilizado en el gremio médico. Okay. En la actualidad, muchos médicos se dicen cirujanos de columna, es decir, aquellos médicos que son ortopedistas o nada más neurocirujanos se hacen mención como parte de su currículum, como un extra o como un apellido, como ser cirujanos de columna. Pero un cirujano de columna es un médico que ya se formó en alguna especialidad, ya sea, como lo había comentado, un ortopedista o un neurocirujano, que hizo una alta especialidad de 2 años en enfermedades de la columna vertebral. Ese es el cirujano de columna. Muy bien. Entonces, tú tienes
además de eso, de ser un neurocirujano que ya estudió ya como 8 o 10 años, ¿no? La cabeza, ya tiene preparación. Además tiene alta especialidad en columna vertebral. Sí, así es. Fíjate que a veces muchos acuden y dicen, bueno, entre los cirujanos de columna o entre los médicos que tienen esa alta especialidad, ¿qué diferencia hay entre que yo vaya con un ortopedista o con un neurocirujano, no? Muy bien. De primer inicio, pues lo que les había comentado es que la especialidad de ortopedia es de 4 años, la subespecialidad de neurocirugía es de 6 años. Sin embargo, el neurocirujano se encarga, esos 6 años tú te enfocas principalmente a enfermedades del cerebro, a enfermedades de la vasculatura del mismo cerebro, a enfermedades de los nervios y frecuentemente me hacen la pregunta a los pacientes, es que doctor, yo tengo muchos nervios, sí, pero esos nervios no los del el neurocirujano. El neurocirujano ve los nervios, es decir, estructuralmente como tal, el tejido que lleva la sensibilidad a las manos o a los pies. Ve lo que es la médula espinal y este es el punto más importante en el cual se diferencia un cirujano de columna con subespecialidad de neurocirugía con ortopedia. Es decir, el neurocirujano se encarga de todo el sistema nervioso. Nervios de las manos, el cerebro, la médula espinal y todo lo que conlleva todas las enfermedades, tanto cáncer, tumores, que están dentro de la columna vertebral. Y llamamos columna vertebral al hueso, es decir, lo que cubre a la médula espinal. Entonces, ese es como un camino, un territorio en el cual el cirujano de columna, neurocirujano y el ortopedista es el que están compartiendo, el hueso nada más como tal. Muy bien. O sea, entonces, vamos a decir un ejemplo. Si una persona sufre de un derrame cerebral, ¿va atribuido a la neurocirugía? Exactamente. Los derrames cerebrales, que es el nombre común que se maneja, está tratado o es tratado por el neurocirujano. Perfecto. Hay otros especialistas como la neurología, en la cual se ve implicada. Y las enfermedades del sistema nervioso, se tratan de una forma multidisciplinaria, ¿no? Okay. Hay otros médicos, otros especialistas que también forman parte durante el tratamiento de estas enfermedades. Ok, muy bien. Entonces, perdón, ya estoy aquí haciendo cosas que no. La diferencia entre un neurocirujano especializado en columna contra un ortopedista es el tratamiento de que ambos pueden tratar la columna vertebral. Anteriormente, el cirujano de columna que hacía deformidad de columna, y me refiero a la deformidad de columna cuando vemos a una persona y está chuequita, ¿sale? O a los niños que nacen y están jorobaditos, o tienen un hombro más elevado que otro. Ese tipo esas alteraciones se llaman deformidades de la columna vertebral. Anteriormente, esas deformidades las trataba principalmente el ortopedista con alta especialidad en cirugía de columna. Actualmente, yo creo que en el país esas deformidades las estamos haciendo ambas especialidades, o el subespecialista con neurocirugía capacitado, claro, en padecimientos de la columna vertebral, lo hace. Entonces, ahí la diferencia solo sería en que todo lo que está por dentro de la columna vertebral sería un campo solamente del neurocirujano. Ok, entonces, bueno, no quisiera entrar todavía con el tema central de cuándo es el momento indicado para operarnos. Amigos, sabemos que les está interesando mucho este tema, pero vamos rapidísimo a un corte y regresamos con más preguntas para el doctor.
Muy buenas tardes, amigos, ya estamos de regreso en su programa La Nota del Cuervo con este interesante programa. Y bueno, vamos a seguir con las preguntas. Cuervito, ¿tenías otra pregunta? Claro que sí. Bueno, una pregunta más que tenemos aquí. ¿Qué es la cirugía de mínima invasión de columna vertebral? Uy, mira, la cirugía tradicional de la columna vertebral es la cirugía abierta. ¿Qué es una cirugía abierta? Aquella en la cual te hacen como tal una rajada, dirían por ahí, del término, una incisión médicamente, en la cual, pues bueno, se abre la piel y a través de ella expones todos los tejidos y la columna vertebral. ¿Okay? Desde finales de los años, inicios de los 90 y a finales del siglo pasado, se empieza a introducir en el área de columna vertebral la mínima invasión, es decir, hacer un procedimiento quirúrgico que dañe menos los tejidos. ¿Cómo se puede realizar ese procedimiento? Hay diferentes técnicas, pero la más utilizada es una técnica que se llama técnica tubular. Okay. ¿Qué es esto? A través de incisiones en las cuales la incisión ya no se hace a la mitad del cuerpo, a la mitad de la espalda, sino que se hace lateral. Lo que permite es hacer unas incisiones pequeñas y a través de ellas se introducen tubos y esos tubos son canales a través de los cuales se trabajan. Estos canales tienen una medición que puede ir desde 1.5 centímetros hasta un máximo de 5 centímetros dependiendo de qué tan amplio o qué tan grande quieras sea la enfermedad o la enfermedad que tú quieras abarcar. Entonces, ha permitido que, a diferencia de la columna tradicional, de la cirugía tradicional, el paciente se recupere más rápido, okay, tenga menos días en la estancia hospitalaria, implique menos costos para las instituciones públicas y que además disminuya el tiempo de sangrado en las personas. ¿Okay? En cuanto a la efectividad de la columna del procedimiento quirúrgico sigue siendo la misma respecto a una cirugía abierta. ¿Okay? Entonces, todas las cirugías dañan ¿Cómo podría formular esta pregunta? Sí, entiendo más o menos, Cuervo, lo que me quieres dar a entender. Mira, la columna está sujeta a través de los músculos. Es una parte que los músculos y los ligamentos, los cuales dan una cierta estabilidad a la columna vertebral, ¿ok? Entre muchas otras cosas más. A eso se le llama biomecánica de la columna y que sería también un tema pues muy amplio. Sin embargo, cuando uno hace la incisión, los músculos en la espalda están insertados a la mitad de la espalda, ¿ok? Entonces, esa mitad, cuando uno incide, imagínate que esas inserciones uno las separa, ¿ok? Y hay ciertos tipos de tejidos en el cuerpo que ya no se vuelven a cicatrizar o ya no se vuelven a unir. Uh-huh. Eso es lo que comúnmente sucede en algunos tejidos de la columna vertebral. ¿Qué es lo que se hace? Esas inserciones o esos tejidos que ya están pegados, uno no los toca con la mínima invasión. Uno se va más lateral y entra a través de las fibras musculares. Es decir, no hace no desinserta los músculos. Es una técnica que para algunas, bien indicada, claro, no es la panacea para todas las enfermedades, que eso es algo muy importante. Frecuentemente llegan pacientes y dicen, doctor, ¿es que usted opera mínima invasión? Sí, sí opera mínima invasión. Quiero que me opere con mínima invasión. Ok, vamos a ver su caso, veo los estudios, soy una persona que protocoliza mucho a los pacientes, okay. Se ven sujetos no solo a una evaluación clínica, sino también una evaluación radiológica, una evaluación multidisciplinaria con otros compañeros especialistas, y ya una vez que ya tengo un conjunto de estas evaluaciones, se determina qué plan de tratamiento voy a darles. Entonces muchas veces vienen con ese plan y me dicen, es que ya consulté a otros médicos, ya consulté a varios médicos, ellos me comentan que pueden hacerme la mínima invasión, no la realizan o algunos sí la llegan a hacer, pero muchas veces no son candidatos a una mínima invasión. ¿Okay? Y se hace mal, está mal indicada. Claro. Yo creo que, perdón, doctor, yo creo que va muy relacionado con la última pregunta. Adelante. De ¿cuál es la razón principal por la cual fracasa la cirugía de espalda? Mira, el fallo en la cirugía de espalda, el término médico es cirugía lumbar fallida. ¿Okay? Ese es el término médico. Cuando vienen pacientes que ya han sido operados, mi diagnóstico, si es de espalda baja, que ese es el tema de aquí, es poner un diagnóstico que se llama diagnóstico cirugía lumbar fallida. ¿Qué es esto?
que el primer procedimiento no mejoró la sintomatología de los pacientes. ¿Ok? ¿Cuál es la causa más frecuente? Hay bastantes, hay muchas causas. Es un tema también muy amplio lo de la cirugía lumbar fallida, porque incluso se ven tanto aspectos legales como psicológicos del paciente. Sin embargo, la causa más frecuente es el mal diagnóstico, ¿no? Pacientes que han sido, de cierto modo, no bien diagnosticados, no se han hecho todos los protocolos de estudio, no se le ha dado esa oportunidad al paciente de dar un tratamiento conservador, y se llama tratamiento conservador cuando le damos medicamentos y se hace mano de la terapia física. Un punto muy importante, o más bien uno de los pilares más importantes en el tratamiento inicial de estas enfermedades. Pues yo creo que como la mayoría de las enfermedades en México, ¿no? O sea, con un mal diagnóstico, todos vamos a caer en un error y pues algunos sobrevivan, algunos quizás no. Y por eso es muy importante acudir a un muy buen médico. Y la verdad tenemos hoy a un excelente invitado. No es por nada, yo quiero compartirles algo rápidamente. Mi papá tuvo un infarto cerebral y aquí este gran médico que tenemos como invitado el día de hoy nos ayudó muchísimo. Aquí públicamente te agradezco mucho porque en ese momento en que teníamos esa incertidumbre, el no saber qué era lo que estaba pasando, híjole, fue muy impactante para mi familia y de verdad te agradezco mucho, Luis, por ese apoyo que nos diste en ese momento. Un excelente médico, de verdad, yo sí invitaría a todos nuestros radioescuchas que cualquier situación que ustedes sientan que tienen que buscar un neurocirujano, de verdad, no pierdan el tiempo, busquen a nuestro invitado. Y por supuesto que sus datos los vamos a tener en la página de La Nota del Cuervo, para que ahí lo vayan y lo sigan y lo vean y claro, lo contacten, sí, ¿no? Todo el mundo que porque necesite. Es importante saber que te den un buen diagnóstico. A mí ahorita que estamos conversando de todo esto, me llama mucho la atención de que te pueden dar, como dijeron, un fallido o un diagnóstico fallido, ¿no? Uh-huh. Entonces, híjole, de ahí depende, quizás, no sé, yo ahorita pienso, y obviamente soy ignorante en el tema, pero que hasta puedes quedar paralítico, ¿no? Si no vas con alguien que sepa hacer las cosas. Entonces yo creo que esa es una parte, el que nos abras ahorita todo este conocimiento y que podamos nosotros entender toda esta situación, porque realmente a veces por ahorrarnos unos cuantos pesos o por desinformación o por ignorancia, no vamos con quien realmente tenemos que ir. Entonces yo creo que esto sí debe de ser muy puntual, en que si te sientes mal, no busques luego en internet qué es lo que me está pasando. Mejor ve con un especialista, ¿no? Que te va a saber decir qué es lo que tienes, que te va a mandar a hacer los estudios correspondientes y que, por supuesto, no vas a tener ningún problema con esta situación, ¿no? Yo así lo veo. Y de verdad, yo aquí quiero hacer una pregunta, bueno, no sé si quieres. Claro que sí, pero por supuesto. Hablando de mi papá, voy a hacer catarsis otra vez como en todos los programas. ¿Cuál es la diferencia entre un derrame cerebral y un infarto cerebral? Porque, pues sí, son dos hechos que pasan de formas diferentes, porque sí pasan de manera diferente, pero realmente por ejemplo, en nuestro caso no sabíamos, yo decía infarto cerebral, pues es como un derrame cerebral, yo decía no es un derrame cerebral. Entonces, doctor, ilumínenos en esta parte, ¿cuál es la diferencia? Mira, derrame cerebral, o también conocido comúnmente como una embolia cerebral, el término médico lo engloba como tal el accidente cerebrovascular o el evento cerebrovascular. ¿Qué es el evento cerebrovascular? Es un infarto, es decir, una disminución de la sangre, del aporte sanguíneo a alguna parte del cerebro, ¿ok? Ese es un infarto cerebral. Sin embargo, el evento vascular cerebral puede ser de diferente tipo, es decir, puede ser un infarto como tal. Hemos conocido que muchas personas tienen un infarto en el corazón, que no es más que se le tapó una arteria del corazón, una parte del corazón o parte del tejido del corazón sufre un daño, ya que no está teniendo el nutriente. Los nutrientes en los tejidos se obtienen a través de la sangre. Entonces, si nosotros tapamos un vaso,
no llegan nutrientes, no llega oxígeno a las células y se muere. ¿Ok? Eso es un infarto cerebral. Ahora, dentro de los eventos vasculares cerebrales no solo están los infartos cerebrales, también están las hemorragias o los sangrados, ¿ok? Y eso frecuentemente cuando dicen uno, tuvo un derrame cerebral, lo asocian más a un sangrado, ¿no? Okay. Es decir, un vaso del cerebro, en lugar de taparse, se rompe. Y esa ruptura ocasiona que la sangre se salga. Ahora, imaginen que tenemos una gelatina nosotros en la mano. Y a esa gelatina ustedes colocan una inyección y presionan agua, ¿ok? Al presionar el agua, ustedes van a notar que la gelatina se va a estrellar, se estrella. Eso es una hemorragia, eso es un evento vascular de tipo hemorrágico. Lo mismo ocurre en el cerebro. Lo mismo ocurre en el cerebro, exactamente. Entonces, los pacientes cuando llegan, lo primero que dice el doctor es que creo que tiene una embolia cerebral. No, sin duda alguna, creo que la embolia cerebral es el diagnóstico que lo puede hacer en cualquier familiar o incluso cualquier médico sin una especialidad en padecimientos neurológicos. Y lo que hay que diferenciar es, ¿fue un infarto cerebral o fue una hemorragia lo que condicionó esto? Qué interesante. Y por ejemplo, doctor, ¿cómo podemos darnos cuenta? O sea, por ejemplo, ahorita, no sé, me imagino aquí en la cabina. Los síntomas comunes. Los síntomas, comunes, porque yo me enteré de un familiar, no voy a decir nombre, pero que le dio un derrame cerebral, pero no sabían, entonces sus hijas no supieron qué hacer y lo dejaron ahí por un chorro de tiempo, o sea, ¿no? ¿Verdad? Y no supieron qué hacer al grado de que esta persona sí quedó muy mal, o sea, tuvo una situación, tuvo un daño severo. Un daño muy, muy fuerte, o sea, ¿cómo podríamos nosotros de inmediato darnos cuenta de que le está pasando algo, está pasando por una crisis así, o no sé cómo llamarle? Sí. ¿Y qué podemos hacer? O sea, nosotros levantarlo, ayudarlo, hacer que venga la ambulancia antes de moverlo. ¿Qué hacemos? Sí, mira, de los eventos vasculares cerebrales, 8 de 10 eventos vasculares cerebrales va a ser un infarto. Es decir, se va a tapar un vaso del cerebro. ¿Qué es lo que condiciona? Que dependiendo del vaso que se esté tapando en el cerebro, hay diferentes vasos. Cada uno irriga una parte distinta en el cerebro, se van a dar la sintomatología, o es lo que nos va a condicionar cierta sintomatología específica en el paciente. Lo más frecuente en un paciente es que la arteria más afectada o más dañada da sintomatologías que se asocian a que el paciente pierde el estado de alerta. ¿Qué quiere decir esto? Se desconecta. ¿Okay? Segundo, se altera el habla. ¿Okay? Los pacientes frecuentemente los vemos y en un instante se quedan desorientados o indiferentes, que es el término médico. Les hablamos y no lo hacen, o empiezan a balbucear, ¿no? Okay. No logran articular palabras. Y el tercer síntoma es que empiezan a perder la fuerza de alguna extremidad o la mitad del cuerpo. A esto se pueden asociar otros síntomas frecuentes, que es que se desmaye o que tenga algunas otras alteraciones en alguna parte, en alguna estructura de la cara, o que llegue a tener incluso crisis convulsivas. Pero pacientes en los cuales vemos que empieza a desarticular palabras, no habla, o tiene inmovilizada una parte del cuerpo, pues eso nos está hablando de que tiene alguna alteración neurológica. ¿Qué tenemos que hacer? Llevarla de primera instancia con el médico más cercano. Si tenemos alguna institución en la cual tengamos urgencias, un hospital grande, pues sin lugar a duda no pensamos. Ese es el primer lugar al cual tenemos que dirigirlo. Una vez que llegan ahí, el médico que los recibe es el médico urgenciólogo, y él está altamente capacitado en realizar toda la evaluación e iniciar el tratamiento. Pero un paciente con alteraciones neurológicas, es decir, con alguno de los síntomas que yo les he comentado, inmediatamente tiene que ser evaluado o valorado por un médico. ¿Okay? El riesgo de mortalidad en un evento vascular puede ascender hasta un 40 o 50%. Dependiendo de qué tipo sea. Esa es la importancia. Doctor, tenemos preguntas de nuestro auditorio. Adelante. Saludos, Gigi, por ahí, que pregunta. Dice, ¿qué recomendaciones hay si el médico general, como casi todos en México,
no hace un buen seguimiento o un mal diagnóstico? Mira, yo creo que es una pregunta muy frecuente y no nada más de los médicos generales. Me ha tocado médicos especialistas. Dicen que la parte, o entre los médicos decimos que la parte más importante es querer a tu profesión. Yo creo que eso lo tenemos que hacer en todos, ¿no? Las personas que quieren y aman su profesión realmente ponen mucho ímpetu tanto en el diagnóstico como en la evaluación. Me han tocado muy buenos diagnósticos de médicos generales, pésimos diagnósticos de compañeros especialistas. Sin embargo, ¿qué hacemos? Yo creo que un dolor, y eso es para contestar la pregunta de Gigi, es un dolor que persiste aún a pesar de una primer visita. Creo que es necesario realizar una segunda evaluación o regresar con tu médico familiar, y si no se logra solucionar o desconoce lo que llega a pasar, entonces derivarte a un especialista, de los que ya habíamos comentado anteriormente. Ok, otra pregunta que nos hacen es Jefferson Eris, dice, ¿cuál es el tiempo en días de recuperación de una cirugía? Mira, depende mucho de qué tipo de cirugía hablemos. Sin embargo, las cirugías más frecuentes son las enfermedades degenerativas, llamamos enfermedades degenerativas al envejecimiento propio de la columna. Con el paso del tiempo, después de los 50 años de edad, existe un envejecimiento acelerado, y en la columna vertebral frecuentemente llega a dar síntomas cuando es una cirugía que corta, y es decir, no hay tantos segmentos afectados en la columna. La recuperación es alrededor de unos 3 a 7 días. Ok, muchísimas gracias. Saludos nada más rápidamente para Magda Huerta Ibarra. Dice, felicidades, excelente invitado. Owen, muchas gracias. Carlos González, muchísimas gracias por estaros acá sintonizando. No, hombre, gracias a ustedes por estar escuchando. Y bueno, Larios, tenías una pregunta. Sí, una pregunta, tomando el tema ya de cerebro. Estaba platicando con mis alumnos y estábamos tomando el tema de parásitos, de estos parásitos que se ingieren por los alimentos, ¿sí? Hay algunos que, bueno, como sabemos, se quedan en los intestinos, otros se van a hígados, riñones, etcétera, o hasta ojos, pero lo que nos causó mucha curiosidad y dudas fue qué pasa con los parásitos que se van al cerebro, cómo se deben tratar. Ok, mira, es excelente pregunta y un tema que yo creo que debemos de conocer todos los mexicanos, porque la parasitosis más frecuente a nivel mundial y que afecta al sistema nervioso es la cisticercosis. Sí. ¿Okay? Y la cisticercosis, una vez que afecta al sistema nervioso, se llama neurocisticercosis. ¿Okay? Entonces, frecuentemente es una enfermedad ocasionada por un parásito. Es un parásito llamado Taenia solium, y este parásito se adquiere al ingerir carne mal cocida, exactamente, mal cocida, o a través del consumo de heces fecales, sí, de tanto de los animales como de los mismos humanos. Lo que se conoce, ¿no? Como fecalismo directo e indirecto, ¿no? Exactamente, es la vía de transmisión se llama heces mano-boca, en la cual, pues bueno, uno tiene el contacto a través de las manos y de las heces fecales a través de las manos y se las lleva a la boca, ¿no? Entonces es una gente, ¿qué es eso? Sí, y más común de lo que nos podemos imaginar. Es una enfermedad que se establece a través de la literatura, que es en países de tercer mundo, ¿no? Nosotros sin duda alguna pues pertenecemos a ello, en los cuales somos el drenaje, exactamente, en la mayoría de las poblaciones pues corre sobre vías públicas, y entonces esta contaminación que se adquiere en la calle, luego en la carne, ¿no? En la carne, exactamente. En el puerco, sobre todo en la mal cocida. Así es, en la mal cocida, ¿no? Como taquitos de muerte lenta. Pues, exactamente. Sí, los mexicanos, la verdad, comemos mucho el puerco, y sobre todo en los tacos. ¿Qué hacer? Bueno, en casa sobre todo cocer súper bien la carne. Sí, cocerla, y sin lugar a duda yo creo que están estas etapas de vacunación y desparasitación que hacen la Secretaría de Salud. También en los animales, ¿no? Exactamente, tanto en animales como en seres humanos, ¿no? Recuerdo que en primaria y preescolar siempre iban las enfermeras y formaban a todos, principalmente en comunidades de riesgo. Y no era si querías. Exactamente, a mí me tocó hacer mi servicio social en una comunidad en la cual venían gente
indígena del estado, tanto del estado de Puebla como del estado de Guerrero, y ellos realizaban la actividad de cañería, ¿no? de corte de caña. Entonces teníamos que ir a esas comunidades y darles el tratamiento en las escuelas a estos niños por el alto riesgo que tenían. Venían de comunidades o estaban en áreas en las cuales no había esta salubridad o esta salud en la vía pública, y había necesidad de darles su medicamento, su desparasitante. Ahora, el principal síntoma, ¿no? Porque ya sabemos que es muy frecuente en México, pero sí sería conveniente que lo comentaras, ¿no? Que es una de las también otras preguntas. ¿Cómo identificar, no? O sea, ¿cómo saber? O sea, yo ya me eché unos tacos, ¿Te invitaron a una caquita asada? Sí, y de repente que ya pues tengo cisticercosis, no, o sea, ¿cómo saber? Porque puede ser asintomática al principio. ¿También? Sin duda alguna, puede ser asintomática. Hay pacientes que incluso se diagnostican a través de un estudio de tomografía, Sí. es decir, al paso de los años, de forma incidental es el término, es decir, se les realiza un estudio por alguna otra enfermedad o por alguna otra causa y de repente encuentras esos rastros del parásito, ¿no? Pero ¿cómo se identifica? La neurocisticercosis tiene 2 síntomas muy frecuentes, que es dolor de cabeza acompañado de crisis convulsivas, ¿no? La edad más frecuente de la neurocisticercosis, al menos aquí en México, está alrededor de los 14 y los 35 años de edad. Puede haber antes, sin duda alguna, no estamos exentos, entonces, o puede haber después. Doctor, perdón, es que de verdad yo ahí sí tengo dudas en cuanto al, es que acaba de decir algo súper importante, dolor de cabeza. ¿A fuerza tiene que ir acompañado de convulsiones o solo puede presentar dolor de cabeza? Mira, las enfermedades neurológicas, era lo que decía, es un universo de cómo se pueden manifestar. Pero los 2 síntomas más frecuentes asociados a esta enfermedad son esos 2. Es un dolor de cabeza. El dolor de cabeza sí es importante que sea evaluado por un especialista, ya sea un neurólogo o neurocirujano, y se caracterice los dolores de cabeza, ¿me entiendes? Porque hay dolores de cabeza que pueden ser, digamos, benignos, no están asociados a un parásito, a un ¿no? parásito o alguna otra enfermedad. Pueden ser dados por el estrés o por la tensión, por una mala postura o por alguna otra enfermedad. ¿Exceso de trabajo? Exceso de trabajo. ¿Y si es migraña, doctor? Si es Que migraña, todo el tiempo te está doliendo una parte del cerebro. Por ejemplo, la parte ya de consulta, ¿no? Sí, adelante. Está sacando consulta gratis. Consulta gratis, o sea, se cobra. Por ejemplo, la parte izquierda del cerebro, que Sí. constantemente te duela, pero un dolor de 15 días intenso, que tengas que tomar 2 pastillas, aspirinas, pero de verdad diarias, porque no aguantas y hasta lloras del dolor. Y que ocasionalmente no te pasaba. Eso fue, no creo ahorita, ¿no? Porque si ya tiene COVID, no. O sea, era de un conocido, ¿no? El primo de un amigo. como 15 días. La comida ya no me sabe. Sí, mira, el dolor de cabeza más frecuente que por el cual consultan a un especialista es la migraña, ¿no? Claro. Creo que es una cefalea, ese es el término médico, es una cefalea muy frecuente, principalmente un factor de riesgo de ser mujer, la edad de la adolescencia, pero todo dolor de cabeza que inicia de forma súbita o que ya lo tienes, pero cambia las características como se presenta comúnmente, tiene que ser evaluado por un especialista, ¿ok? ¿Por qué? Porque probablemente se trata de esa migraña que siempre te ha dado y en la cual exactamente ha tenido una evolución y se necesita ajustar un tratamiento. Algunas migrañas es necesario dar un tratamiento ya de forma crónica, ¿no? exactamente, porque diaria. ya no te hacen de repente tomarte 2 aspirinas forte, Sí. ya no te hacen. Exacto, y sin lugar a duda, pues la aspirina, que es yo creo que el analgésico más común, también tiene ciertas complicaciones y que incluso se puede asociar a algunas otras enfermedades que son necesarios también que sea prescrita por un médico. No automedicarse. Doctor, automedicarse. regresando al tema de los parásitos, ¿hay algún tratamiento eficaz? Porque, bueno, tuvimos un caso de una persona que conocimos que nunca se dio cuenta que tuvo parásitos. Ujú. Y cuando murió, bueno, en la autopsia salió que tenía parásitos. Entonces, ¿hay algún tratamiento? O sea, una vez, si por alguna situación nos enteramos que tenemos ahí
cosas raras estos parásitos. ¿Hay algún tratamiento eficaz actualmente? Sí, hay un dirigido principalmente a neurocisticercosis, que es ¿Lo más común? Lo más común, la parasitosis del sistema nervioso más común. Hay un tratamiento, hay 2 tratamientos en la actualidad. Este tipo, uno de ellos es el que utiliza la Secretaría de Salud para ir a hacer la desparasitación de la población. Digo, no sé qué tan bueno ser decir los nombres, porque al final yo creo que en la actualidad con las redes sociales, la mala información y de repente la sugestión, que es lo principal más en esta época, es decir, tengo dolor de cabeza y me dijeron que convulsioné, porque frecuentemente se cayó y convulsionó, ¿no? Sí. Y es importante que una convulsión igual tiene ciertas características para que se logre definir. Entonces, sí hay tratamientos efectivos para la neurocisticercosis. Frecuentemente la neurocisticercosis se trata con medicamentos, con antiparasitarios y alrededor de un 20% llegan a necesitar, o un poco menos, un tratamiento quirúrgico incluso. ¿Y hay algún riesgo? Por ejemplo, si ya se tiene que hacer una operación, ¿hay algún riesgo o es de riesgo esa operación? Mira, vive el animalito en la cabeza. No, lo dejamos ahí que fíjate que el cisticerco tiene su lugar preferido, es un espacio que se llama espacio supraranoideo. El espacio supraranoideo es un espacio que está entre el cerebro y entre unas telas, unas telitas, exactamente, digamos que es las meninges. Ahí se llega. Ahí se siente cómodo. Ahí se siente cómodo. Otro lugar es que se introduzca dentro del cerebro, ¿ok? Y entonces, depende de la localización, es el tratamiento. La mayoría de ellos, si se llegaran a detectarse parásitos, pues con un simple medicamento antiparasitario y un tratamiento, al igual que muchas infecciones, alrededor de 10 a 15 días o incluso en algunos más, se llega a erradicar o a vencer esa enfermedad. Okay, muy bien, y bueno, pues regresando a la pregunta principal del programa, ya regresando también yo creo que un poquito a lo que es columna, ¿cuándo es el momento indicado para operarme? Y mira, Cuervo, pues, ¿te quieres operar la columna? Sí, creo que muy bien. Me dio chueco. Mira, el tratamiento de la columna vertebral es y hablando principalmente de la cirugía de columna vertebral, es un tratamiento que utilizar este término, que es un poquito fuerte, se ha prostituido mucho en nuestro país. Es decir, se ha usado de más, ¿no? Duele la columna y muchos especialistas lo ven y dicen hay que operarlo. Muy bien. El paciente que se tiene que operar es un paciente que ya ha tenido todos los estudios realizados, que ya se ha agotado el tratamiento conservador e incluso ya se llegó al máximo de la terapia física. La terapia física tiene que estar de la mano de los médicos rehabilitadores y de los licenciados de terapia física. Ellas son las personas de salud en los cuales se enfocan a este tipo de tratamiento. Sí, y que una vez, exactamente, que una vez que ya se agotaron estos recursos, entonces, y persisten las molestias o no se ha logrado mejorar estas molestias, entonces sí se opta por un tratamiento quirúrgico. Hay enfermedades de la columna vertebral que tienen que pasar directamente a un tratamiento quirúrgico. ¿Qué es lo que comúnmente se tiene que hacer en los pacientes? No tanto qué es lo que yo hago, sino qué es lo que se debe de hacer en los pacientes con enfermedades de la columna vertebral, es estudiarlos, darles el tratamiento, esa opción de darles un tratamiento con medicamentos y terapia, si todavía están en esa ventana en la cual pueden obtener una mejoría, y si no están en esa o se encuentran fuera de esa ventana, optar por hacer una cirugía. Y aquí es la decisión del médico si se opta por una cirugía tradicional, que es el estándar de oro, versus una cirugía de mínima invasión. Ok. Muy bien, pues miren amigos, se nos está casi terminando el programa, pero pues no podemos irnos de aquí sin darles el dato curioso. Y el de hoy es el siguiente, miren, existen tantos tipos de manzanas que si comieras un tipo nuevo cada día te tardarías más de 20 años en probarlas todas.
O sea, imagínense nada más cuántas hay, ¿no? Entonces, Denise, ¿con qué te quedas del programa? Híjole, yo creo que con muchas cosas, la verdad es que aprendí muchísimo el día de hoy, estoy sorprendida porque de verdad es un peligro latente desde un dolor de cabeza, ¿no? El automedicarnos con una facilidad, porque yo lo he hecho, o sea, de que digo, ay, me duele la cabeza, me está doliendo mucho, me tomo una aspirina, ¿no? Y ahorita aquí Luis Javier nos dice, no, no puedes tomar aspirina, chin, no se me prendieron los foquitos rojos. Híjole, yo creo que no hay de verdad como el ir con un especialista, el ir al doctor inmediatamente y que mejor nos recete, ¿no? Muchas veces o nos da flojera o no tenemos la cultura de salud, ¿no? De cuidarnos, porque así como nos gusta arreglarnos y maquillarnos y todo eso, también debemos de preocuparnos por cómo estamos físicamente, ¿no? Entonces yo creo que me quedo con esa situación. Definitivamente no hay como ir mejor al médico que nos diga realmente qué es lo que tenemos, porque muchas personas yo he escuchado que dicen, es que me da miedo saber. Pues sí, pero de todos modos, si no sabes, eso no implica que no lo vas a tener, ¿no? Entonces yo creo que con eso me quedo y qué mejor que ir con un doctor, de verdad, yo súper recomiendo a Luis Javier, en serio, vayan con él, no se van a arrepentir, es un médico súper buenísimo y bueno, también yo creo que el ir con... vaya, a donde tengamos que ir por el dolor que nosotros sintamos es importante, ¿no? Yo creo que me quedo con eso, definitivamente no automedicarnos e ir con un médico para que nos diga qué tenemos y no imaginarnos lo peor, porque muchas veces nuestra mente nos traiciona más, ¿no? Que de lo que debería ser. Entonces yo creo que me quedo con esa parte y de verdad me iluminó porque yo sí tenía muchas dudas sobre esa parte de cuestiones que pasan y que muchas veces no sabemos cómo atenderlas, como es un infarto cerebral, como es un derrame cerebral, etcétera. Muy bien. Larios. Bueno, pues la recomendación, ¿no? De que si tenemos síntomas o notamos algo raro o sentimos que pasos en la cabeza, pues una revisión. Desparasitarnos. Pues una revisión de vez en cuando, una ida al médico para ver si todo está bien, no nos hace daño. De manera normal. Sí, no nos hace daño y yo creo que podríamos evitarnos muchos problemas a futuro. Con eso me quedo. Muy bien. Huervito. Pues mira, yo quisiera aquí pasarle la palabra a Isa. Isa, ¿con qué te quedas del programa? No, pues con todas las recomendaciones del doctor, de verdad, ir con un profesional, no automedicarse, porque como también dice Denise, muchas veces nosotros creemos, y también todo lo que nos dice la tele, sirve para esto, y nos tomamos, pero de repente después no sabemos ya ni qué nos duele, ni por qué nos duele, y qué repercusiones pueda tener ese tratamiento en nuestro cuerpo, porque también no sabemos muchas veces a qué somos alérgicos. Así es. Esa es otra cuestión, ¿no? Y hay reacciones y luego las cosas se complican. Muchísimas gracias, doctora, por habernos acompañado, también la doctora Coco. Doctor, y ya nada más rapidísimo, porque se nos termina el tiempo, nos hace una pregunta que se me hace súper interesante. Dice, hay una estadística hecha en México en relación con la obesidad y los problemas de columna. ¿Qué tan probable es que se vea afectado? Mira, los enemigos de la columna vertebral, los principales enemigos, siempre le digo a mis pacientes, son dos. Así es. Son dos los principales, no hay muchos más, pero sin lugar a duda el tabaco es el número 1, seguido del sobrepeso. Entonces, a veces el paciente llega y uno de los tratamientos es tienes que bajar de peso. Entonces, sin los pacientes, una vez disminuyendo el peso, la mayoría de la sintomatología o un gran porcentaje de la intensidad del dolor va a disminuir. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor. De verdad, aprendí muchísimo el día de hoy. Te agradezco. A ustedes, muchas gracias. Muchas gracias, Luis Javier, por haber venido aquí al programa y esperamos que no solo sea la primera vez, que se preste para otras transmisiones. Así es. Pues otras dudas, parásitos, dolores de cabeza, quedan muchos. Embolia. Yo creo que hay muchos temas, ¿no? Es que es un tema amplio. Sin duda. Sí. Estoy a sus órdenes. ¿Qué puede decir, doctor? Tenemos unos minutos para que usted para también terminar, le diga, para terminar. En general, yo creo que acudir siempre al médico, ¿ok? Acudir a su médico de confianza, que les realice el chequeo
pertinente, el más adecuado para sus dolores o para sus molestias. Y sin lugar a dudas, si los está derivando al especialista, pues acudir, no dejarse. Yo creo que esa es la parte más importante. Una persona que se deja es mucho más difícil tratarla que una persona que inicia las molestias y se llega incluso hasta el diagnóstico. A veces es crudo, o a veces muchos pacientes no, es común que entre una depresión, una alteración del estado de ánimo, pero vale la pena iniciar el tratamiento antes de llegar a un procedimiento quirúrgico. Les ayuda bastante. Es decir, un paciente en el cual ha sido tratado de forma adecuada, el tratamiento quirúrgico va a tener mayor posibilidad de éxito, les va a ir mucho mejor a los pacientes y la recuperación va a ser más rápida. No quiero decir que el tratamiento quirúrgico sea malo, quiero decir que una vez que está indicado de forma correcta, yo creo que es la mejor opción en ellos. Claro, ¿Qué? Y evitar que el problema se agrande muchísimo más, ¿no? Así es. Okay. Muy clásico, ¿no? Del mexicano. Sí, ¿no? No voy, me da miedo, ¿no? Me espero. Y más que nada también que busca, como todos estamos acostumbrados, los remedios caseros, sí, o Okay. hay incluso páginas, ¿no? De cirugía que a lo mejor no optar por esa cuestión quirúrgica, implementan otros métodos. Que van con el huesero, ¿no? Que te duele, que te ¿no? truena y te truena peor. Hasta los Yo sí he chamanes, visto ¿no? en videos cómo los truenan, ¿no? Y hasta yo digo, ay, Es que nanita, la aprendí con ranita, los ¿no? huesos y que te voy a alinear la Bueno, columna. y también yo creo que sería muy importante Eso nos faltó. decirle, cuando uno va al médico, decirle la verdad. Sí. Lo que uno ha consumido, si hemos tomado Si está medicamentos, enfermo de algo. Si ha acudido, por supuesto. Exacto, porque yo sí he visto también que ese es un problema, que no les dicen la verdad a los médicos, y entonces los pobres médicos tienen que andar viendo Adivinando, qué, ¿no? adivinando. Sí, no hay como No el se profesional vale, de la no se salud, vale. el especialista para muestra un Sí. botón, el doctor tiene todas las tablas, ya vieron su currículum, un gran especialista, de verdad. Hombre, doctor. muchas gracias a ustedes. Y pues ya saben, amigos, pues acudan al médico, tendremos todos sus datos en la página del Cuervo y nos vemos el próximo programa. Recuerden que abordamos la ciencia y el conocimiento desde un enfoque diferente. Gracias. Adiós. Gracias. Adiós. Hasta luego.